Hola, soy el chef Javier González. Hoy vengo a hablarte del mundo de las carnes. La mayoría de las carnes que nosotros consumimos provienen de los animales cuadrúpedos, que han sido domesticados con el tiempo y han cambiado mucho desde su origen o como eran naturalmente a como los conocemos el día de hoy. Sobre todo, y un ejemplo de esto son las vacas, que antiguamente, hace unos 2500 años atrás, eran animales mucho más altos, esbeltos, con poca grasa y que además daban una producción de leche mucho menor. Estos animales, a través de la domesticación y a través de la selección artificial que realiza el ser humano, terminan transformándose y van convirtiéndose en animales mucho más gordos, bajos, que producen mucha más leche, consumen menos alimentos. Esas son algunas de las características que existen en los animales que conocemos hoy en día. Dentro del mundo de las carnes existen muchos tipos de carnes y cada tipo de carne va a tener una característica diferente en cuanto nos referimos a la cocción. Dependiendo del músculo del animal, si lo utiliza mucho o lo utiliza poco, vamos a obtener una carne mucho más dura o mucho menos dura y también con más sabor o menos sabor, más proporción de grasa, etc. Uno lo puede identificar en ciertos productos, ya que las carnes que se utilizan mucho más dentro de lo que es el actuar del animal son carnes que son mucho más oscuras que otras, siendo en el caso de la vaca, por ejemplo, el osobuco, una carne mucho más roja, de un color más intenso, casi llegando a vino tinto en algunos casos, y en el caso del bife de chorizo o el solomo de cuerito, son carnes que son mucho más claras. Esto es referido a que el animal, que es un cuadrúpedo, la zona de las patas, donde siempre está parado, las está utilizando constantemente, así como zonas de la quijada o músculos de la quijada. Son músculos que son muy duros, que son muy gustosos, con mucho sabor a hierro y además pueden tener un color mucho más oscuro que el resto. Este tipo de carnes oscuras es bueno utilizarlas para cocciones sobre todo largas o que se hagan a muy baja temperatura durante mucho tiempo. El tipo de carnes que se utiliza menos o carnes más claras son mejores utilizarlas con cocciones cortas, dejando un punto de cocción bajo, digamos que queden jugoso o punto medio, y también dan características diferentes. Esto te puede servir para tener una guía dentro de cómo utilizar la carne en tus preparaciones. Asimismo, sucede cuando hablamos de las aves, siendo las pechugas de pollo una carne más blanca, ya que no son aves migratorias que no vuelan, es decir, no utilizan mucho ese músculo, versus las patas muslos, que son carnes que son mucho más oscuras y uno lo puede notar en el color que tiene el producto, y eso es debido a que el pollo es un ave que se encuentra en un corral constantemente parado sobre sus patas. Este tipo de concepto se asemeja en la cocción de la carne. La pechuga es buena para cocinarse a la parrilla, a la plancha, cocciones rápidas que le den un punto de cocción específico. Y las patamuslo es bueno utilizarla para guisos, para desmecharla, cocciones largas e incluso hacerla al horno durante mucho tiempo. Son algunos de los tips y guías que tú puedes seguir cuando quieras elegir la carne más adecuada al plato que tú quieres preparar. Sígueme para más consejos, recetas y tips en mi canal y en mis redes sociales. Soy el chef Javier González.